presentó una sola vez y para siempre, y por su sacrificio quitó el pecado. Ahora bien, el amor del Padre siguió pensando en este plan. Aquel gran versículo de Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y su Hijo unigénito lo envió, como dice en el libro de Gálatas 4:4. Quiero que me pueda seguir, por favor. Libro de Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no hizo antes nada. En el momento exacto Dios de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La ley a nadie podía salvar. La ley, como dice Romanos, es buena, santa, pura, pero a nadie podía salvar. Dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta a qué nivel nos llevó Dios? ¿A qué plano nos lleva el Señor? De haber estado en la esclavitud del pecado, nos lleva a una situación de hijos adoptados, y si hijos, también herederos por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos, y esta es una libertad que tenemos que disfrutar los hijos de Dios, una libertad que tenemos que gozarnos y dar alabanza a Dios como lo estuvimos haciendo. Es muy interesante esto. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta salvación? Yo le decía que solamente cuando nos acercamos en fe a nuestro Señor Jesús. Hay un versículo que es clave, podríamos decir, ahí en Efesios 2:8, le invito a que puedan seguirme. No hay un mérito humano, no hay una obra, por buena que sea, de nuestras vidas que podamos hacer para ganar esta salvación tan grande. Acá dice que todo esto lo recibimos por gracia, dice. Porque por gracia, capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, tiene que quedar muy claro. Este es un regalo de parte de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por ninguna obra, por buena que sea, nada puede ganar este regalo de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Cada palabra que está puesta en la palabra de Dios en este libro es muy importante. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No era algo que merecíamos. La gracia es eso, un regalo inmerecido, algo que no necesitamos nosotros. Y así llegamos de esta manera a la salvación. La salvación
es la palabra global que encierra muchas ideas, muchos otros aspectos, ¿cierto? Como liberación, como justificación, como santificación, como glorificación, propiciación, muchas palabras que merecen su atención porque son muy especiales. Pero nosotros, después de que recibimos nuestra salvación, Dios comienza un proceso maravilloso en nuestra vida, que es la santificación. Y esto es algo que se produce día a día mediante su palabra y su Espíritu Santo que va limpiando nuestro ser. Nuestras vidas se van limpiando. Nosotros tenemos la responsabilidad, como dice en Efesios 5, de despojarnos del viejo hombre y ser renovados día a día en esta nueva naturaleza, lo cual no significa que no tengamos lucha. Sí la vamos a tener. Nuestra antigua naturaleza empieza una lucha con la nueva naturaleza, la naturaleza que viene de parte de nuestro Señor. Este proceso que yo decía de la salvación, donde todos los procesos redentores están, podemos pensarla en 3 tiempos. Nuestros pecados pasados han sido perdonados. Nuestros pecados del pasado han sido perdonados. Nuestros pecados presentes los podemos también disfrutar cuando cometemos un error, sin que sea que llevemos una vida de pecado. Tenemos un abogado, dice en 1 de Juan, ir al Padre y confesar nuestras faltas. Por eso es necesario llevar una vida continua de arrepentimiento, de fe y arrepentimiento. Si alguno ha pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo le decía, la salvación podemos pensarla en 3 tiempos. El pasado, el presente, donde Dios nos libra del pecado. Le invito a que podamos ir a Romanos, nuevamente. Romanos 6. Romanos 6:14, le invito a que pueda acompañarme. Fíjese que ya estamos en otra condición, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea, no estamos bajo esclavitud, bajo la esclavitud del pecado, ¿sí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, bajo el cuidado de Dios. Es tan grande, por eso decía, que la salvación es la palabra que encierra muchos otros aspectos, donde el Señor nos libra en el pasado, presente y aún futuro. El Señor quiere llevarnos a la gloria junto con Él. Bueno, muy bien. Podemos pensar que el Señor nos libra de la culpa, ¿sí? El Señor nos libra del dominio del pecado. Dice la palabra que para aquellos que están en Cristo no hay ninguna condenación, ¿sí? Aquellos que andan, ¿de qué manera? Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que es muy claro esto. Hay una parte que el Señor me da y hay una parte de mi responsabilidad. Dice, lo leo nuevamente, ahora ninguna condenación hay. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y en esta mañana podemos meditar en nuestras vidas, en cómo estamos delante de la presencia de Dios, de cómo está nuestra responsabilidad delante de Dios. Si estamos disfrutando de ese regalo inmerecido que el Señor nos dio. Yo sé que el tema de la salvación es un tema controversial, que hay muchas dudas. ¿Qué es lo que me hace sentir a mí y disfrutar ese regalo de la salvación? ¿Qué es lo que lo hace sentir a usted que está siendo salvo, de que el pecado nos enseñorea? Le invito a que podamos abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. En esta mañana, esta es la pregunta que yo tengo. ¿Estamos oyendo la voz del buen pastor? ¿Conocemos, distinguimos la voz del buen pastor? Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como ovejas, tenemos que aprender a oír la voz de Dios y a seguir sus pisadas. Y disfrutar de este regalo, de la vida eterna, aquella que el Señor nos regaló. Quiero compartir un versículo más que está en Primera de Juan. Primera de Juan. Vuelvo a decir que es una palabra controversial donde hay diferentes pensamientos, diferentes posturas. Y Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3, dice, y en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, en que si guardamos nuestros mandamientos. Esta es una buena señal, si hay alguna duda en tu vida. Otra buena señal es la comunión con tus hermanos. Si este momento lo estás disfrutando, viendo a tu hermano por la pantalla, aunque más no sea, es una buena y gran señal. Dice, si tenemos comunión uno con otro, el Señor está en nuestras vidas. Y en esto sabemos, qué importante saber esto, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mi pensamiento en este día, a lo que quería llegar en cuanto a este tema de la salvación, que la salvación solamente le pertenece al Señor. La salvación solo la recibimos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un don, un regalo de parte de Dios. No hay ningún mérito humano. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos descansar en esta seguridad, que el Señor nos dio este regalo, pero también nos dio una responsabilidad. Y yo al cerrar este tiempo quiero compartir una palabra pidiéndole a ustedes que cierren sus ojos y yo voy a hacer una lectura y luego orar. Les invito a que puedan cerrar sus ojos donde están
Y yo voy a leer en el libro Primera de Pedro, versículo 14 en adelante. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, te doy gracias en esta mañana, primeramente por este regalo tan maravilloso que tú nos diste, Señor. Estábamos muertos nosotros, estábamos totalmente separados de la vida del cielo, Señor, alejado de ti, y tú nos diste este regalo, la salvación tan grande, Señor. Y queremos ser hijos obedientes, Señor, y oír tu voz y seguir tus pisadas cada día, Señor. En esta mañana bendice a mis hermanos, Señor, y que cada uno podamos disfrutar de este regalo que es presente, Señor, que no tiene un límite, dice que es la vida eterna que tú nos diste, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, Señor.